Sus 20 años como oficial de inteligencia militar, convertido en consultor de seguridad privada, se extendían ante él como un reino. A sus 52 años, Vicente había construido una vida que muchos envidiarían: una hermosa casa en las afueras de Madrid, 2 hijos en la universidad y respeto en los sectores gubernamental y privado. El sonido de risas flotaba en el aire de la tarde. Vicente se giró y vio a su esposa Daniela sentada en la terraza con el teléfono pegado al oído, su rostro iluminado por algo más que el sol poniente. Vicente había visto esa expresión antes, aunque no dirigida a él desde hacía años, pero la reconoció: la sonrisa íntima, los susurros, el modo en que sus dedos jugaban con su cabello oscuro. «Me tengo que ir. Está justo aquí», susurró Daniela, cortando la llamada abruptamente al notar que Vicente la observaba. «Solo era Marisa, del club de lectura», explicó, guardando el teléfono en el bolsillo. Vicente asintió. Su rostro no delataba nada. «Marisa, del club de lectura». La misma excusa durante los últimos 3 meses. La misma mentira que había perdido credibilidad semanas atrás. Cuando Vicente empezó a notar las señales: noches tarde, ropa nueva, un renovado interés por el gimnasio y el distintivo aroma de una colonia desconocida que a veces impregnaba su ropa. Su matrimonio de 25 años había superado muchas tormentas, sus largas misiones, el estrés de criar a sus hijos, Nicolás y Sofía, y el desafío de reinventarse en la vida civil. Pero esto era diferente. Vicente conocía el terreno del engaño mejor que nadie. Su carrera se había basado en identificar falsedades y extraer verdades. «Nicolás llamó», dijo Vicente, cambiando de tema. «Está emocionado por traer a su nueva novia a la reunión familiar el próximo mes». «¡Qué maravilla!», respondió Daniela. Su interés parecía genuino. Su hijo, ahora de 22 años y en su último año de universidad, siempre había estado más cerca de su madre. Mencionó si Sofía podrá venir. Vicente negó con la cabeza. «Sigue en Europa con su equipo de investigación. Dice que lo intentará. Pero no parece probable». Su hija, de 24 años y brillante, había heredado la mente analítica de Vicente y la determinación de Daniela. Actualmente cursando su doctorado en investigación de enfermedades infecciosas, Sofía siempre había sido la niña de papá, observadora, perspicaz y ferozmente leal. Esa noche, mientras Daniela dormía a su lado, Vicente permaneció despierto, compilando mentalmente las pruebas que había reunido en las últimas semanas. Los mensajes de texto que había visto reflejados en la ventana del dormitorio mientras ella escribía en el baño, los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban cargos por almuerzos para 2 en hoteles donde no había reuniones de trabajo programadas, el historial de GPS de su coche que no coincidía con sus historias. Vicente nunca tuvo la intención de espiar a su esposa. Pero 20 años en inteligencia habían convertido ciertas costumbres en algo instintivo: observación, reconocimiento de patrones, evaluación de amenazas. Sabía quién era el hombre: Pedro Salazar, de 48 años, recientemente divorciado, ejecutivo de ventas farmacéuticas que conoció a Daniela en una gala benéfica hace 6 meses. Pedro, con sus trajes italianos y fotos de un yate mediterráneo en redes sociales. Pedro, que nunca había servido a su país ni conocido el verdadero sacrificio. Pedro, que ahora disfrutaba de los frutos del trabajo de Vicente. Vicente cerró los ojos, no en derrota, sino en cálculo. No habría confrontación, ni súplicas desesperadas, ni terapia de pareja. Ese no era su estilo. En cambio, como había hecho innumerables veces en su carrera, Vicente comenzó a construir un plano mental, meticulosamente detallado y perfectamente cronometrado, solo que este plano no era para una operación militar o un protocolo de seguridad. Era para algo mucho más personal. Capítulo 2. Confirmación.
La reunión familiar de una semana en el lago Sanabria era una tradición establecida por los padres de Vicente décadas atrás, reuniendo a la extensa familia Ramírez cada verano. Este año coincidía perfectamente con los planes de Vicente. El complejo junto al lago bullía de actividad mientras familiares de todo el país convergían, alquilando cabañas agrupadas alrededor del lodge principal. Vicente había reservado deliberadamente 3 cabañas, una para él y Daniela, otra para Nicolás y su novia, y una tercera que aparentemente permanecía vacía, esperando la posible llegada de Sofía. Vicente observaba desde la terraza del lodge principal, mientras el BMW plateado de Pedro entraba en el área de estacionamiento del complejo, justo a tiempo. Daniela había dicho que necesitaba conducir por separado debido a unos recados en el camino. La reunión ofrecía la cobertura perfecta. Su amante podía mezclarse fácilmente entre parientes lejanos y amigos de la familia. Vicente, ¿cuánto tiempo? Pedro se acercó con confianza practicada, extendiendo la mano como si fueran viejos conocidos. En lugar de presentaciones estratégicas orquestadas por Daniela en los últimos meses, «Pedro, qué gusto verte», respondió Vicente con calidez calculada, estrechando la mano del hombre con firmeza. «Daniela mencionó que podrías pasarte, no me lo perdería». Pedro sonrió, sus perfectos dientes brillando bajo el sol. «Tus reuniones familiares son legendarias», según ella. Vicente asintió. 27 años consecutivos. Mi padre comenzó la tradición antes de fallecer. Los ojos de Pedro recorrieron el lugar, claramente buscando a Daniela. Precioso lugar. Entiendo por qué siguen volviendo. La familia lo es todo, respondió Vicente, su voz firme a pesar de la rabia que hervía bajo su exterior compuesto. El día avanzó con cortesías forzadas. Zomitsu. Vicente mantuvo su papel de anfitrión amable. Mientras observaba cada interacción entre su esposa y su amante, sus intentos de discreción eran casi insultantes por su transparencia. Toques breves al pasar bebidas, miradas furtivas en el área de picnic y descansos sincronizados en el baño que duraban sospechosamente mucho. Por la noche, la mayoría de los familiares se habían reunido alrededor de una enorme hoguera en la playa. Vicente estaba apartado, sosteniendo un coñac, cuando Nicolás se acercó, su novia Tessa quedándose atrás. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó Nicolás, su expresión seria más allá de sus años. «Por supuesto, hijo», Nicolás los guió lejos de la multitud. «Sé lo de mamá y Pedro». Vicente no dijo nada, observando cuidadosamente el rostro de su hijo. «Ella me lo contó hace unas semanas», continuó Nicolás. «Dijo que ustedes dos no han estado realmente casados de verdad desde hace años, solo siguiendo la rutina». Vicente tomó un sorbo medido de su coñac. «¿Y tú lo crees? He visto cómo eres, papá, siempre distante, siempre trabajando. Mamá dice que abandonaste el matrimonio hace años». La voz de Nicolás se endureció. «Pedro realmente la escucha. La hace feliz». Vicente absorbió el golpe sin inmutarse. «Entiendo. Solo quería que supieras que lo sé, y que está bien si ustedes se separan. Las personas se alejan». Nicolás se movió incómodo. «Pedro es realmente genial. ¿Ya me ofreció ayudarme a conseguir unas prácticas en su empresa?» Vicente asintió lentamente. «Eso es generoso de su parte». «Sí, bueno». Nicolás se encogió de hombros, mirando a otro lado. «De todos modos, es un mejor padre». Las palabras golpearon como artillería precisa. Ñong Vicente solo miró su reloj. «Aprecio tu honestidad, Nicolás. Discúlpame un momento». Vicente caminó hacia el muelle donde Daniela estaba con Pedro, sus siluetas recortadas contra el lago iluminado por la luna. Mientras se acercaba, escuchó sus risas. 15 años desperdiciados con ese perdedor. Daniela rió, apoyándose en el abrazo de Pedro. «Ni siquiera sospecha nada». Vicente carraspeó, y ambos se separaron como adolescentes culpables. «Vicente, no te vi ahí.
tartamudeó Daniela, sonrojándose. Obviamente, respondió Vicente con frialdad. Volvió a mirar su reloj. Me voy a la cabaña, no me esperes. Cuando se dio la vuelta para irse, Pedro lo llamó. Oye, Vicente, sin rencores, ¿verdad? Estas cosas pasan. Vicente hizo una pausa. Luego simplemente asintió y se alejó, ignorando las risas apagadas que se reanudaron detrás de él. En lugar de regresar a la cabaña, caminó hacia su todoterreno y se alejó del complejo. Su teléfono ya conectando a una llamada segura. ¿Todo está en su lugar?, preguntó cuando la llamada se conectó. Sí, señor, respondió la voz al otro lado. Todos los sistemas están listos. Activación a las 6 de la mañana, sin desviaciones. Vicente terminó la llamada y siguió conduciendo, su rostro iluminado por las luces del tablero, no con angustia, sino con una fría anticipación calculada. Capítulo 3. Génesis. El sol de la mañana apenas había salido cuando Vicente regresó al complejo. Estacionó su todoterreno y caminó deliberadamente hacia el lodge principal, donde los madrugadores ya se reunían para tomar café. Acababa de servirse una taza cuando su teléfono vibró con una alerta de noticias. En ese preciso momento, otros teléfonos en el lodge comenzaron a sonar y vibrar cuando la misma alerta les llegó. Vicente observó impasible cómo las expresiones de las personas pasaban de la indiferencia somnolienta al shock. «¡Dios mío!», exclamó una tía mayor mirando su pantalla. «¿Pedro Salazar es un terrorista?». «¿Qué?», exclamó alguien más, acercándose a su teléfono. Vicente sorbió su café y observó cómo la noticia se propagaba como un incendio entre los presentes. Los titulares gritaban en todas las pantallas: «Última hora, ejecutivo farmacéutico, Pedro Salazar, vinculado al desarrollo de armas biológicas». Documentos secretos revelan que Salazar Farmacéutica probó compuestos ilegales en pacientes sin su conocimiento. La Guardia Civil allana las residencias y la sede corporativa de Salazar. Pases. Acompañando los titulares había fotos de Pedro siendo llevado esposado desde un lugar que, para el ojo inexperto, parecía reciente. En realidad, Vicente sabía que estas eran imágenes cuidadosamente manipuladas creadas por antiguos colegas que aún le debían favores. Daniela irrumpió en el lodge, su rostro pálido. ¿Has visto las noticias? ¿Esto no puede ser real? Vicente la miró con calma. Impactante, ¿verdad? Pero es imposible. Conozco a Pedro. No haría... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de su error. «Lo conoces bien, ¿verdad?», preguntó Vicente, su voz inquietantemente suave. Antes de que pudiera responder, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el lodge, sus chaquetas inconfundibles. Liderándolos estaba el agente especial Diego Vargas, un hombre que le debía su carrera y su vida a Vicente tras una operación clasificada en Kabul hace 12 años. «Pedro Salazar», llamó Vargas, escaneando la sala. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada donde Pedro estaba congelado, recién llegado de su cabaña. Su rostro perdió color al registrar a los agentes y la situación que se desarrollaba. «Pedro Salazar, estás arrestado por conspiración contra el Estado, desarrollo ilegal de armas y traición», anunció Vargas, avanzando hacia él. «Esto es una locura. No he hecho nada malo», protestó Pedro mientras los agentes lo rodeaban. «Vicente, diles que esto es un error». Vicente solo sorbió su café, observando cómo la mirada de Pedro pasaba de súplica a comprensión. «Tú», susurró Pedro. «Tú hiciste esto». «Tú hiciste esto». Vicente permaneció en silencio mientras los agentes esposaban a Pedro y comenzaban a leerle sus derechos. «¿Cómo pudiste?», siseó Daniela a Vicente, sus ojos desorbitados por el pánico. «¿Qué has hecho?». «¿Yo?», respondió Vicente suavemente.
Solo he sido un servidor público dedicado toda mi vida. Reporto amenazas cuando las veo. Hizo un gesto hacia el agente Vargas, que ahora se acercaba a Daniela. Señora Ramírez, tenemos algunas preguntas sobre su relación con el señor Salazar, afirmó Vargas profesionalmente. Hemos descubierto numerosas comunicaciones entre ustedes que sugieren que podría haber estado al tanto de sus actividades. Eso es ridículo. No sabía nada de esto, Daniela protestó. Las pruebas sugieren lo contrario, replicó Vargas. Necesitamos que nos acompañe para interrogarla. Mientras los agentes escoltaban a Daniela y a Pedro, Nicolás se abrió paso entre la multitud. Su expresión una mezcla de confusión y traición. «Papá, ¿qué demonios está pasando?», exigió. Vicente dejó su taza de café con cuidado. «Parece que tu madre y su novio han estado involucrados en algo muy peligroso. Nicolás, estoy tan sorprendido como tú. Esto es una farsa. Tú hiciste algo, ¿verdad?», acusó Nicolás, su voz quebrándose. Vicente sostuvo la mirada de su hijo con firmeza. «He pasado mi vida protegiendo este país de amenazas. Hijo, eso es todo lo que he hecho». Cuando Nicolás se marchó furioso, el teléfono de Vicente vibró con un mensaje de Sofía. «Fase 1 completa, llego esta noche para la fase 2. «Bien hecho, papá». Vicente permitió una leve sonrisa antes de recomponer sus rasgos en una máscara apropiada de preocupación y confusión. A su alrededor, el caos familiar proporcionaba la cobertura perfecta mientras se escabullía para prepararse para lo que vendría después. Esto era solo el comienzo. Capítulo 4. Revelaciones. 3 días después de los arrestos, Vicente se sentó frente a Nicolás en un rincón tranquilo de una cafetería en Madrid. El joven parecía agotado, con ojeras por noches sin dormir viendo cómo su madre y Pedro eran vilipendiados en todos los medios del país. «Las pruebas son falsas», afirmó Nicolás con rotundidad, apartando su café intacto. «Hablé con el abogado de mamá. No encuentran vínculos reales entre la empresa de Pedro y esas supuestas armas biológicas». Vicente asintió pensativo. «Eso es una buena noticia, entonces. Si son inocentes, la verdad saldrá a la luz». «Déjate de cuentos, papá», espetó Nicolás. «Tú estás detrás de esto. No sé cómo, pero lleva tu firma por todas partes». Vicente estudió a su hijo, reconociendo la inteligencia que siempre lo había hecho excepcional. «¿Por qué haría algo así?» «Venganza», respondió Nicolás, sin dudar. «Mamá te engañó. Así que estás destruyendo su vida y la de Pedro. Es enfermizo». «Interesante teoría», concedió Vicente. «Pero considera esto si tuviera el poder de orquestar algo de esta magnitud. ¿Qué te dice eso del hombre que has descartado como un perdedor que abandonó su matrimonio?» Nicolás guardó silencio, la confusión cruzando sus rasgos. «¿Mamá alguna vez te contó qué hacía realmente durante esos años que estuve distante y siempre trabajando?» Vicente preguntó en voz baja. «Consultor de seguridad del gobierno», respondió Nicolás automáticamente. Vicente sonrió levemente. «Un título conveniente. Dime, ¿qué sabes de Pedro más allá de su trabajo de ventas y su yate?» «Es exitoso. Se preocupa por mamá. ¿Sabías que fue investigado hace 3 años por vender secretos farmacéuticos a entidades extranjeras?» Vicente interrumpió, deslizando un expediente sobre la mesa. «O que su empresa ha estado adquiriendo discretamente pequeñas firmas biotecnológicas especializadas en patógenos armados». Nicolás miró el expediente, pero no lo tocó. Si eso es cierto, ¿por qué no fue arrestado antes amigos poderosos? ¿Dinero en los bolsillos correctos? Vicente se encogió de hombros. «El sistema no es perfecto. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que mamá se enamoró accidentalmente de un criminal real?» Vicente se inclinó hacia adelante. «Estoy diciendo que tal vez estuve ausente en las cenas familiares
porque estaba protegiendo a nuestro país de personas exactamente como Pedro Salazar. Y tal vez la infidelidad de tu madre simplemente me dio la motivación para mirar más de cerca a un hombre del que ya tenía sospechas. Las manos de Nicolás temblaron ligeramente mientras finalmente abría el expediente, escaneando documentos con sellos y clasificaciones gubernamentales auténticos. Esto no justifica incriminarlos, insistió, pero con menos convicción. No he incriminado a nadie, Nicolás. Simplemente proporcioné inteligencia a las autoridades correspondientes. La voz de Vicente permaneció tranquila. La pregunta que deberías hacer no es por qué haría esto, sino por qué tu madre eligió a un hombre como Pedro en primer lugar. Nicolás levantó la vista bruscamente. ¿Qué significa eso? ¿Sabías que tu madre conoció a Pedro hace 3 años? No hace 6 meses. Como afirmó. Vicente sacó otro documento. Una foto de vigilancia fechada mucho antes del supuesto primer encuentro de Daniela con Pedro. Si ha visitado su cuenta privada en las Islas Caimán 2 veces en el último año. Eso no es. Ella no lo haría, tartamudeó Nicolás. Las prácticas que te ofreció, continuó Vicente implacable. El puesto reporta directamente a una división de investigación actualmente, bajo investigación por 3 agencias diferentes. Nicolás se apartó de la mesa, su rostro pálido. No te creo. No, tienes que hacerlo, respondió Vicente, recogiendo los documentos. Pero podrías reconsiderar quién es el villano en esta historia. Cuando Nicolás salió furioso de la cafetería, el teléfono de Vicente sonó. El identificador mostraba a Sofía. Está lidiando con ello, informó Vicente al contestar. Como era de esperar, respondió Sofía. Las transferencias de las cuentas suizas están completas. ¿Estás seguro del próximo paso? Es extremo incluso para ellos. Ellos eligieron su camino. Vicente afirmó, su voz endureciéndose, y Nicolás dejó clara su elección en la reunión. Es solo un niño. Papá. No entendía. Tiene 22 años. Sofía, lo suficientemente mayor para declarar públicamente a otro hombre como mejor padre sabiendo lo que hacía su madre. El tono de Vicente no admitía discusión. Las acciones tienen consecuencias. Tras finalizar la llamada, Vicente caminó hacia su coche, donde Diego Vargas esperaba. Los cargos federales no prosperarán, advirtió Vargas sin preámbulos. Mis superiores ya cuestionan las pruebas, no necesitan prosperar, respondió Vicente, deslizándose en el asiento del copiloto. Solo necesitaban existir lo suficiente para desencadenar la atención internacional. Vargas asintió sombríamente. Interpol ha emitido sus propias órdenes basadas en canales de distribución europeos vinculados a Salazar. Eso está fuera de mi jurisdicción y de mi ayuda. Nunca esperé que los cargos españoles fueran el final, aseguró Vicente. Solo el comienzo, y la vigilancia sobre Nicolás está en marcha. Está enojado, confundido. Hizo 3 llamadas al abogado de tu esposa después de dejarte. Vargas dudó. ¿Estás seguro de involucrarlo en esto? Es tu hijo. Vicente miró por la ventana hacia el Palacio Real, brillando a lo lejos. Mi hijo murió en esa reunión cuando los eligió a ellos por encima de la verdad. Lo que queda es un peón en un juego más grande. Vargas negó con la cabeza ligeramente, pero no dijo más mientras conducían hacia la próxima cita de Vicente. Con un oficial de inteligencia ruso que había solicitado esta reunión a través de viejos canales. El juego se expandía exactamente como Vicente lo había diseñado. Capítulo 5. Aceleración. El exclusivo club privado en el centro de Madrid ofrecía la cobertura perfecta para la reunión de Vicente con Alexei Petrov, un oficial de nivel medio del SVR,
operando bajo cobertura diplomática en la embajada rusa. Se sentaron en un reservado de madera, la música clásica enmascarando su conversación de posibles escuchas. Tu esposa y su amante han creado un incidente internacional considerable, comentó Alexei, tomando un sorbo de su vodka. Moscú está particularmente interesado en las fórmulas derivadas de Novichok, supuestamente encontradas en los servidores de Salazar. Imagínate, respondió Vicente, neutralmente. Alexei sonrió levemente. Ambos sabemos que esas fórmulas fueron plantadas. La pregunta es, ¿por quién, tú o alguien usándote? Importa las pruebas existen, y múltiples agencias de inteligencia ahora investigan conexiones que antes no estaban en su radar. Importa para aquellos que intentamos determinar si esto es una venganza personal o algo más motivado geopolíticamente. Alexei estudió a Vicente cuidadosamente. La investigación de tu hija en Europa, tan cerca de nuestras operaciones en Ucrania, no ha pasado desapercibida. La expresión de Vicente no cambió, aunque internamente notó que la cobertura de Sofía se mantenía perfectamente. Mi hija es solo una investigadora médica, nada más. Por supuesto, concedió Alexei con evidente incredulidad. ¿Así como tú eres solo un consultor de seguridad retirado? Dime, ¿Nicolás entiende el papel que juega en tu partida de ajedrez? La mención del nombre de su hijo en labios de los rusos envió un escalofrío a Vicente. Aunque no traicionó nada. No estaba al tanto de que estuviera jugando algún papel. No. Alexei sacó un teléfono mostrando fotos de vigilancia. Nicolás entrando al consulado ruso en Barcelona 2 horas antes, parece que está ofreciendo una historia bastante interesante a quien quiera escuchar. Afirma que su padre fabricó pruebas contra su madre y su amante. Quiere ayuda para probarlo. Vicente absorbió esta información con calma practicada. Las acciones desesperadas de un joven confundido. Tal vez. Estuvo de acuerdo Alexei. O los movimientos iniciales de un contraataque que no anticipaste. Estamos considerando escucharlo. No lo recomendaría, dijo Vicente suavemente, la sutil amenaza flotando en el aire entre ellos. Alexei rió. Siempre el padre protector a pesar de todo. No te preocupes, Vicente, no lo dejamos entrar, pero otros podrían, los chinos tal vez, o los iraníes. Tu hijo está anunciando su disposición a proporcionar información sobre un operativo de inteligencia español, condecorado a cambio de ayuda para exonerar a su madre. Eso lo hace valioso y peligroso, añadió Vicente. En efecto, Alexei terminó su bebida. Daniela ha sido trasladada a una instalación segura pendiente de más interrogatorios. La presión diplomática de 3 países ha elevado su caso más allá de los canales estándar. Esto era nuevo para Vicente. ¿Qué países? Alemania, Francia y, sorprendentemente, Japón. Todos lugares donde Salazar Farmacéutica tiene filiales actualmente bajo inspección. Alexei se puso de pie para irse. Sea cual sea el juego que estás jugando. Vicente, se ha expandido más allá de tu control. Ahí es cuando suelen ocurrir los errores. Tras la partida de Alexei, Vicente se quedó solo procesando este desarrollo. La traición de Nicolás cortó más profundo de lo esperado. Pero también presentó una oportunidad para acelerar el cronograma. Vicente hizo una llamada a una línea segura. Cambio de planes. Activa el protocolo Judas de inmediato. Al otro lado de la ciudad, Sofía Ramírez recibió el mensaje mientras monitoreaba comunicaciones desde una casa segura establecida semanas antes. A diferencia de su hermano, Sofía nunca se dejó engañar por la fachada de su madre. Crecer viendo a Daniela manipular a su padre había forjado la lealtad inquebrantable de Sofía y su disposición a participar en el intrincado plan de venganza de Vicente.
Sofía inició una secuencia de comandos encriptados que activarían trampas digitales plantadas en las vidas digitales de Daniela y Pedro. En horas, cada secreto oscuro que intentaron enterrar comenzaría a salir a la luz en revelaciones cuidadosamente orquestadas. Mientras tanto, Nicolás paseaba furioso por su habitación de hotel tras ser rechazado en el consulado ruso. Su teléfono sonó. Un número bloqueado. Hola, respondió con cautela. ¿Nicolás Ramírez? Preguntó una voz con acento. Soy un amigo. Entiendo que buscas ayuda con la situación de tu madre. ¿Quién es? ¿Alguien que comparte tu preocupación por las pruebas contra Pedro Salazar y Daniela Ramírez? Tal vez podríamos reunirnos. Nicolás dudó solo brevemente antes de aceptar la reunión, sin saber que la llamada provenía de un equipo operando bajo el control directo de Vicente. La trampa estaba tendida. Esa noche, mientras se difundían noticias de nuevas pruebas vinculando a Pedro con investigaciones de armas biológicas en Corea del Norte, Vicente estaba en su estudio revisando las etapas finales de su plan. En su escritorio había fotografías, no de Daniela ni Pedro, sino de sus hijos. Nicolás de niño, mirándolo con adoración. Sofía graduándose con honores. Una familia que alguna vez pareció perfecta. Por un breve momento, Vicente se permitió sentir el peso de lo que se perdía en su búsqueda de justicia. Luego pensó en la reunión familiar, en la humillación pública de que 15 años fueran descartados como desperdiciados con un perdedor. Y su determinación se endureció nuevamente. Para mañana, no habría vuelta atrás para ninguno de ellos. Capítulo 6. Escalada. El almacén abandonado en las afueras de Valencia había albergado suministros médicos. Un escenario irónico para la reunión de Nicolás, con el misterioso contacto que prometió pruebas para exonerar a su madre. Llegó temprano, escaneando el espacio cavernoso con creciente inquietud. ¡Hola! Su voz resonó en el vacío. ¿Hay alguien aquí? Pasos sonaron detrás de él. Nicolás se giró y vio a un hombre emergiendo de las sombras, de unos 30 años, con porte militar, llevando un maletín de cuero. «Señor Ramírez», lo saludó el hombre. «Gracias por venir. Dijiste que tienes información sobre el caso de mi madre». Nicolás insistió, manteniendo la distancia. En efecto, el hombre colocó el maletín en un mostrador polvoriento. «Pero primero, necesito entender por qué crees que tu padre fabricó pruebas». Nicolás dudó. «Porque conozco a mi padre. Es calculador, frío. Descubrió que mamá tenía una aventura y en lugar de enfrentarlo como persona normal, hizo esto... Interesante». El hombre asintió pensativo. ¿Y crees que tu padre tiene la capacidad de incriminar a dos personas inocentes tan a fondo que múltiples agencias de inteligencia están involucradas? Trabajó en inteligencia gubernamental durante décadas. Nicolás respondió. Tiene conexiones. Impresionante para un hombre que describes a otros como un perdedor. El hombre observó, su tono endureciéndose ligeramente. Nicolás se congeló, las implicaciones hundiéndose. Espera, ¿quién eres realmente? Las luces del almacén se encendieron de repente a plena potencia, revelando una docena de operativos en equipo táctico, posicionados por todo el espacio. Entre ellos estaba Sofía, su expresión sombría mientras se acercaba a su hermano. «Hola, Nicolás», dijo en voz baja. Sofía. «¿Qué demonios está pasando?», exigió Nicolás, el pánico creciendo en su voz. «Educación», respondió simplemente. «Has pasado años creyendo la versión de la realidad de mamá. ¿Ahora verás la verdad?». El hombre con el maletín lo abrió para revelar un sofisticado equipo informático. Con unas pocas teclas, las paredes del almacén se iluminaron con imágenes proyectadas, fotos de vigilancia, documentos y grabaciones de video. Pedro Salazar. El hombre comenzó, señalando las pantallas.
ex oficial de inteligencia naval, expulsado deshonrosamente en 2027 por vender información clasificada. Se reinventó en la industria farmacéutica usando contactos de sus días militares. Eso no es. Nicolás comenzó a protestar. Tu madre conoció a Pedro en 2020 durante una operación clasificada que tu padre lideraba en Viena. Continuó Sofía, avanzando las pantallas para mostrar fotos fechadas de Daniela y Pedro en una gala. Ella estaba allí como cobertura de papá. Pedro representaba intereses que se oponían directamente a la seguridad española. Nicolás negó con la cabeza incrédulo. Mamá no es espía, es diseñadora de interiores. Mamá es lo que necesita ser, corrigió Sofía. Diseñadora de interiores, esposa amorosa, espía. ¿Nunca te preguntaste cómo su pequeña firma de diseño podía permitirse su estilo de vida? Cómo siempre parecía viajar a las mismas ciudades donde papá tenía operaciones. Las pantallas cambiaron a registros financieros, mostrando millones fluyendo por cuentas a nombre de Daniela. Tu madre ha estado vendiendo información de las operaciones de papá durante años, afirmó Sofía rotundamente. Al principio por un estilo de vida. Luego porque desarrolló simpatías ideológicas con los empleadores de Pedro. Esto es una locura, susurró Nicolás retrocediendo. Papá te convenció de esto. Todo es parte de su venganza. ¿Esto también es venganza? El hombre activó una pantalla final mostrando al propio Nicolás, reuniéndose con Pedro en la sede de su empresa meses antes de la reunión familiar. Estaba siendo reclutado, Nicolás, no para unas prácticas, sino como un activo. Aprovechando tu resentimiento hacia tu padre para acceder a su conocimiento, Nicolás miró las imágenes con horror, reconociendo la reunión, pero viéndola desde una perspectiva completamente diferente. No, lo sabía. Pensé que solo era por las prácticas. No quería saberlo, corrigió Sofía. Estabas tan ansioso por creer que papá era el villano que nunca cuestionaste por qué Pedro Salazar, un ejecutivo farmacéutico que apenas conocías, tendría tanto interés en un estudiante universitario sin experiencia en su campo. Nicolás se hundió en una caja cercana, su mundo colapsando a su alrededor. ¿Dónde está papá ahora? Completando lo que comenzó, respondió Sofía. La pregunta es, ¿de qué lado estás, Nicolás? Porque después de esta noche no hay término medio. Al otro lado de la ciudad. Vicente se sentó frente a Daniela en una sala de interrogatorios estéril, dentro de una instalación de detención federal. Ella lucía demacrada, sus ropas de diseñador cambiadas por un mono estándar. Su rostro sin maquillaje mostrando cada uno de sus 50 años. Siempre supe que eras vengativo. Vicente. Pero esto, Daniela señaló su entorno. Cargos por traición, órdenes internacionales, todo porque me enamoré de alguien más. ¿Eso es lo que piensas que es esto? Preguntó Vicente con suavidad. ¿Qué más no soportaste que te dejaran? Así que fabricaste esta fantasía de que Pedro y yo somos criminales. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Los abogados dicen que nada de esto prosperará. Has jugado mal tus cartas. Vicente sonrió levemente. ¿Pedro alguna vez te habló de su tiempo en Belgrado o de su arreglo especial con el programa farmacéutico norcoreano? La expresión de Daniela titubeó brevemente. ¡Más mentiras! Tal vez, concedió Vicente. Pero efectivas. A juzgar por cuán rápido se involucraron las agencias internacionales. Dime, ¿recuerdas unas vacaciones que tomamos en el lago de Ginebra en 2016? ¿Insististe en ese hotel específico, el que tenía un embarcadero privado? El color se drenó del rostro de Daniela. Eso fue hace años. En efecto, durante una operación rastreando agentes biológicos moviéndose por Suiza. Curiosa sincronización para que de repente desearas vacaciones suizas.
especialmente en un hotel donde estaban 3 conocidos traficantes de armas. Vicente ladeó la cabeza. He pasado por alto tantas coincidencias a lo largo de los años. Daniela, tantas alineaciones extrañas entre tu agenda social y operaciones sensibles. Estás delirando, susurró ella, pero sin convicción. Los aferes podría haberlos perdonado. Continuó Vicente como si no hubiera hablado. El desprecio, incluso el envenenamiento de Nicolás contra mí. Pero vender a tu país, poner en peligro operaciones que costaron vidas de buenas personas. Su voz permaneció firme incluso mientras sus ojos se endurecían. Eso es imperdonable. Quiero a mi abogado, exigió Daniela, levantándose abruptamente. Por supuesto, asintió Vicente, también poniéndose de pie. Aunque podrías querer esperar hasta mañana. Esta noche, Interpol está ejecutando órdenes de registro en 17 propiedades conectadas contigo y Pedro en 9 países. Lo que encuentren impactará significativamente tu estrategia legal. Cuando Vicente se giró para irse, Daniela lo llamó. No ganarás esto. Vicente, nunca entendiste cuántos amigos tengo. ¿Cuántas personas me elegirían a mí antes que a ti? Nicolás ya lo ha hecho. Vicente se detuvo en la puerta. Sobre Nicolás, podrías sorprenderte con su perspectiva actual. Las reuniones familiares pueden ser tan esclarecedoras. La mirada de incertidumbre que cruzó el rostro de Daniela fue toda la confirmación que Vicente necesitaba. Las semillas de la duda habían sido plantadas. Al salir de la instalación, su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Nicolás está dentro. Operación Separación en marcha. Vicente permitió una sonrisa genuina por primera vez en meses mientras respondía con una sola palabra. Ejecuta. Capítulo 7. Demolición. 3 semanas después del arresto de Daniela, los medios internacionales explotaron con una nueva revelación. Pruebas exhaustivas habían surgido mostrando que el imperio farmacéutico de Pedro Salazar se construyó sobre investigaciones robadas. Muchos de programas médicos militares clasificados, más condenatorio aún, eran las conexiones documentadas con programas de armas biológicas en varios países. Todos los rastros llevaban a empresas donde Daniela Ramírez actuaba como socia silenciosa o consultora. Vicente veía la cobertura desde una instalación segura en las afueras de Madrid, rodeado de monitores mostrando reacciones en tiempo real de las comunidades de inteligencia global. A su lado estaba Nicolás, aún conmocionado por su rápida educación sobre la verdadera historia de su familia, pero decidido a enmendar su lealtad ciega a su madre. «Están diciendo que mamá podría enfrentar la pena de muerte», dijo Nicolás en voz baja, mirando los titulares en una pantalla. «Es poco probable», respondió Vicente. «Le ofrecerán un trato a cambio de información sobre la red de Pedro. ¿Lo aceptará?» Vicente consideró la pregunta. No, su ego no le permitirá implicarse incluso para salvar su vida. Todavía cree que sus conexiones la protegerán. Nicolás negó con la cabeza incrédulo. «¿Cómo nunca vi nada de esto creciendo? Tu madre es excepcional en la compartimentación», explicó Vicente. «Y yo deliberadamente mantuve a ti y a Sofía aislados de mi trabajo». «No a Sofía», corrigió Nicolás. «Ella ha estado trabajando contigo durante años, ¿verdad?» Vicente asintió. El orgullo evidente en su expresión desde la universidad. Su posición en investigación médica es genuina, pero también proporciona una excelente cobertura para la recolección de inteligencia. La puerta se abrió y Sofía entró, llevando varias tabletas. «Está hecho», anunció. «El abogado de Pedro acaba de recibir el paquete de pruebas. ¿Ya ha llamado 3 veces solicitando una reunión y las cuentas offshore?», preguntó Vicente.
Congeladas. Todas las 15, confirmó Sofía. Las propiedades en Londres y Zúrich han sido confiscadas. La firma de diseño de mamá está siendo allanada mientras hablamos. Vicente se giró hacia Nicolás. ¿Estás seguro de que quieres proceder con tu parte? Nicolás enderezó los hombros. Sí, necesito corregir esto. Horas después. Nicolás se sentó frente a su madre en la misma sala de interrogatorios que Vicente había usado. Daniela se iluminó al ver a su hijo, alcanzando sus manos sobre la mesa. Nicolás, gracias a Dios. ¿Has hablado con los abogados? Esta pesadilla... Lo sé todo, mamá, interrumpió Nicolás, retirando sus manos. Sobre ti y Pedro. Sobre lo que has estado haciendo todos estos años. La expresión de Daniela se endureció. Tu padre te convenció. No, mamá. La verdad me convenció. Nicolás colocó un documento en la mesa. Una declaración jurada. Testificaré contra ti y Pedro sobre las reuniones, los intentos de reclutamiento. Todo. No puedes hablar en serio. Daniela Ciceo, después de todo lo que he hecho por ti, te protegí de saber quién es realmente tu padre. Un asesino frío y calculador que valora sus misiones más que a su familia. Eso es exactamente lo que querías que creyera, reconoció Nicolás. Pero ahora entiendo por qué estaba distante. Nos estaba protegiendo de las consecuencias de tus acciones. El rostro de Daniela se contorsionó de rabia. Pequeño ingrato. Guárdatelo, mamá. Nicolás la cortó, levantándose. Los fiscales me han ofrecido inmunidad a cambio de mi testimonio. Te sugiero que consideres un arreglo similar mientras esté disponible. Cuando se giró para irse, Daniela lo llamó. Él también te desechará. Nicolás, Vicente no perdona la traición. Nunca. Pregúntale por el Cairo si no me crees. Nicolás se detuvo en la puerta. Ya sé lo de El Cairo. Mamá, la diferencia es que estoy asumiendo mis errores. Tú sigues negando los tuyos. Al otro lado de la ciudad. Vicente se reunió con el abogado de Pedro en una elegante oficina legal. El abogado, sudando a pesar del potente aire acondicionado, empujó una propuesta sobre la mesa pulida. Mi cliente está dispuesto a proporcionar detalles completos sobre la participación de la señora Ramírez, a cambio de consideraciones en su sentencia, explicó el abogado. Vicente revisó el documento con desapasionamiento. Tu cliente parece estar bajo la impresión de que esto es una negociación. Señor Ramírez, seguramente entiende el valor de la cooperación del señor Salazar, insistió el abogado. Podría proporcionar nombres, fechas, números de cuenta, todo lo que hizo su esposa usando su negocio como cobertura. Interesante que hace 48 horas el señor Salazar proclamaba la completa inocencia de él y de mi esposa, observó Vicente. Todo un cambio. El abogado se movió incómodo. Nuevas pruebas han creado nuevas perspectivas. En efecto. Vicente deslizó la propuesta de vuelta sin tocarla. Por favor, informa al señor Salazar que su oferta es rechazada. Las pruebas contra él y mi esposa son más que suficientes sin su cooperación. Pero el abogado balbuceó. Además, continuó Vicente como si el hombre no hubiera hablado. Infórmale que información adicional sobre sus actividades en Damasco en 2018 será proporcionada a los fiscales mañana por la mañana. Podría querer ajustar su estrategia legal en consecuencia. El color se drenó del rostro del abogado. Damasco, no hay nada en los cargos actuales sobre Damasco. Todavía no, acordó Vicente, poniéndose de pie para irse. Dale mis saludos al señor Salazar. Esa noche, Vicente se reunió con su equipo, antiguos colegas de confianza, operativos de inteligencia que le debían sus vidas o carreras, y sus hijos. La pared de la sala de conferencias mostraba un complejo diagrama de operaciones
que abarcaba 2 décadas. Hemos desmantelado sus recursos financieros, informó Sofía. Cada cuenta que conocemos ha sido congelada o confiscada. Su capital social está igualmente comprometido, añadió Antonio Mérida, un ex subdirector de la CNI. Las conexiones políticas de Pedro se han distanciado. Los amigos influyentes de Daniela han guardado silencio. ¿Y los factores desconocidos? Preguntó Vicente. La referencia de Daniela a amigos sugiere contingencias que no hemos identificado. Hemos estado monitoreando todas las comunicaciones. Nicolás ahora está completamente integrado en el equipo. No se ha detectado nada inusual. Vicente asintió pensativo. Entonces procedemos a la fase final. Sofía, inicia el protocolo separación. Mientras el equipo se dispersaba para ejecutar sus tareas, Vicente se quedó solo ante el diagrama, estudiando las intrincadas conexiones que había pasado semanas mapeando, y ahora destruía sistemáticamente. Cada nodo representaba una relación, un activo, una protección que Daniela y Pedro habían cultivado durante años. Uno por uno, los nodos en la pantalla comenzaron a cambiar de verde a rojo mientras el equipo de Vicente ejecutaba el protocolo separación. El aislamiento completo e irreversible de los objetivos de todos los recursos y relaciones que habían establecido. Para la mañana, Pedro Salazar y Daniela Ramírez estarían completamente solos contra toda la fuerza de la justicia internacional. Precisamente como Vicente había planeado desde el momento en que se alejó de esa reunión familiar 3 meses antes. Capítulo 8. Aislamiento. 2 días antes de la audiencia preliminar que determinaría si Pedro y Daniela serían juzgados juntos o por separado, Vicente recibió un visitante inesperado en su casa en las afueras de Madrid. El agente especial Vargas llegó sin previo aviso. Su expresión grave. «Tenemos una situación», anunció Vargas sin preámbulos. «Daniela ha desaparecido de la custodia federal». La expresión de Vicente no cambió. Desapareció durante el traslado al juzgado para una reunión previa al juicio con sus abogados. Vargas se pasó una mano por el cabello ralo. El vehículo de transporte fue encontrado abandonado. Ambos agentes inconscientes pero vivos, sin rastro de Daniela. Vicente asintió lentamente. La contingencia que insinuó, impresionante. Vargas lo estudió cuidadosamente. «No pareces sorprendido». «No lo estoy», admitió Vicente. «Daniela siempre mantiene rutas de escape. He estado esperando algo así desde su arresto. Mis superiores sugieren que podrías estar involucrado, creando una oportunidad para lidiar con ella personalmente». Vicente sonrió levemente. «Tus superiores me atribuyen demasiada influencia sobre los protocolos de transporte de prisioneros federales». «Tal vez», concedió Vargas. «Pero han autorizado vigilancia sobre ti con efecto inmediato, sea cual sea nuestra historia». «Vicente, no puedo interferir con eso. No esperaría que lo hicieras», aseguró Vicente. «Dile a tus superiores que estaré aquí, fácilmente monitoreado, sin viajes repentinos ni ausencias inexplicables». Tras la partida de Vargas, Vicente contactó a Sofía. «Tu madre ha huido de la custodia». «Justo según lo previsto», respondió Sofía, sin sorprenderse. El reconocimiento facial la captó subiendo a un jet privado en un pequeño aeródromo en Galicia hace 90 minutos, destino registrado como Lisboa, pero el plan de vuelo se desvió sobre Castilla. «Se dirige a la Casa del Lago», concluyó Vicente. Predecible. Cree que los documentos de emergencia y el efectivo aún están escondidos en la caja fuerte del embarcadero. «Lo están», confirmó Sofía, junto con dispositivos de rastreo en cada billete y documento. «Nicolás tiene un equipo listo a 20 millas de la propiedad. Dile que mantenga la posición.
instruyó Vicente. No estará sola. Y quiero identificar a todos los involucrados en su red de escape. Durante las siguientes 18 horas, Vicente desempeñó perfectamente el papel de esposo preocupado y desconcertado. Cooperó plenamente con la vigilancia de la Guardia Civil. Hizo llamadas apropiadas a abogados expresando conmoción por la fuga de Daniela y pareció genuinamente angustiado en una breve interacción con la prensa fuera de su casa. Mientras tanto, Sofía y Nicolás monitoreaban los movimientos de Daniela desde su centro de operaciones. Su madre había ido directamente a la aislada casa del lago en los Pirineos. Acompañada por 2 hombres identificados como contratistas militares privados con vínculos a las operaciones extranjeras de Pedro, accedió a la caja fuerte hace 30 minutos, informó Nicolás. Los rastreadores GPS muestran movimiento hacia el norte, hacia la frontera francesa. ¿Y Pedro?, preguntó Vicente, hablando por una línea encriptada desde su estudio, mientras agentes de la Guardia Civil monitoreaban el exterior de su casa. Aún en custodia, pero su abogado ha presentado mociones de emergencia alegando que las pruebas contra él son inadmisibles, debido a tu involucramiento personal en la investigación, respondió Sofía. El juez ha programado una audiencia para mañana por la mañana. Vicente consideró esta información. Pedro es una distracción. Tu madre es la prioridad ahora. Intentará cruzar en un puesto de control menor usando credenciales de la caja fuerte. Hemos alertado a las aduanas discretamente, confirmó Nicolás. Retrasarán, pero no la detendrán. Suficiente para permitir que nuestro equipo la intercepte antes de que se dé cuenta de que es una trampa. Bien, aprobó Vicente. Me uniré a ustedes una vez que esté asegurada. La vigilancia sobre mí se relajará una vez que crean que ha huido del país. 12 horas después. Daniela Ramírez estaba sentada en una habitación espartana dentro de un refugio de caza en lo profundo de los Pirineos. Su escape había procedido impecablemente hasta el cruce fronterizo, donde retrasos inesperados la obligaron a desviarse a una ruta secundaria. Allí, su equipo de seguridad había sido neutralizado eficientemente por operativos que nunca vio, y se encontró transportada a este lugar aislado. La puerta se abrió, y Vicente entró solo. Debería haberlo sabido, dijo Daniela con amargura. ¿Hubo realmente una fuga? ¿O fue todo tu orquestación? La fuga fue genuina, respondió Vicente, tomando asiento frente a ella. Tus conexiones son impresionantes. ¿O lo eran hasta hace poco? ¿Qué pasa ahora? ¿Me entregas a las autoridades para enfrentar un juicio espectáculo basado en pruebas que fabricaste? Vicente negó con la cabeza. Nada de lo que presenté fue fabricado, Daniela. Manipulado y revelado estratégicamente, sí. Pero cada documento, cada fotografía, cada registro financiero es auténtico. La compostura de Daniela flaqueó ligeramente. No puedes probar la intención. No necesito hacerlo. Las pruebas hablan por sí solas. Vicente se inclinó hacia adelante. Pero no estamos aquí para discutir tu predicamento legal. Estamos aquí para discutir a Nicolás. Nicolás. La incertidumbre cruzó los rasgos de Daniela. ¿Qué pasa con él? Ha elegido testificar contra ti, lo que lo pone en un riesgo considerable por parte de tus aliados restantes. La voz de Vicente se endureció. Quiero los nombres de todos en tu red que podrían considerarlo una amenaza. Daniela rió incrédula. ¿Esperas que te ayude a proteger al hijo que me traicionó? Espero que hagas una cosa decente como su madre, respondió Vicente con calma. Pero estoy preparado para tu negativa. Colocó una tableta en la mesa, mostrando una transmisión de video de Pedro Salazar en su celda, durmiendo inquieto. ¿Qué es esto?, preguntó Daniela confundida. La celda de Pedro está actualmente recibiendo un compuesto incoloro e inodoro
derivado de una de las fórmulas experimentales de su propia empresa, explicó Vicente clínicamente. A su nivel actual de exposición, experimentará un deterioro neurológico progresivo durante aproximadamente 6 semanas. Los síntomas comienzan con temblores, avanzan a pérdida de memoria y culminan en un colapso cognitivo completo. El horror se reflejó en el rostro de Daniela. Lo estás envenenando. Estoy demostrando consecuencias. Vicente la corrigió. El compuesto puede ser neutralizado completamente si se administra en las próximas 4 horas. Después de eso, el daño se vuelve irreversible. ¡Estás blufeando!, desafió Daniela. No tienes acceso al sistema de ventilación de su celda. Vicente simplemente levantó una ceja. De la misma manera que no tenía la capacidad de incriminar a 2 personas inocentes por crímenes internacionales, Daniela miró la pantalla observando a Pedro estremecerse en su sueño. La primera señal sutil del compuesto haciendo efecto. Los nombres. Daniela. Vicente insistió. Cada contacto que podría apuntar a Nicolás. A cambio, Pedro recibe el antídoto. ¿Y si me niego? Entonces te devuelvo a la custodia federal, y la naturaleza sigue su curso con Pedro. La voz de Vicente carecía de emoción. ¿Tu elección? Los ojos de Daniela se movían entre Vicente y la pantalla. Cálculo y miedo luchando en su expresión. Finalmente, la resignación se asentó en sus rasgos. Hay un libro de contabilidad, dijo en voz baja. Compartimento oculto en mi escritorio en la firma de diseño. Nombres, contactos, registros de pagos, todo. Vicente asintió. Sofía verificará esa información de inmediato. Si es precisa y completa. Pedro recibe tratamiento por una reacción inesperada a su medicación. Si no, dejo la implicación en el aire. Te has convertido en un monstruo, Vicente, susurró Daniela. No, Vicente la corrigió, poniéndose de pie para irse. Simplemente me he convertido en lo que siempre me acusaste de ser. El hombre que pone los objetivos por encima de la sentimentalidad. La ironía es que lo aprendí de ti. Al salir, Daniela lo llamó. ¿Qué pasa conmigo ahora? Vicente se detuvo en la puerta. Enfrentarás un juicio por todo lo que has hecho, pero Nicolás estará seguro. El único regalo que me queda para darle al hijo que me llamó perdedor. La puerta se cerró con finalidad, dejando a Daniela sola con las consecuencias de 15 años de engaño. Capítulo 9. Término. 6 meses después de la recaptura de Daniela. Vicente estaba solo en la terraza de una modesta cabaña con vistas al océano Atlántico. La propiedad, registrada bajo un nombre desconocido para cualquiera de su vida anterior, representaba su separación final del pasado. Tras él, la puerta de la cabaña se abrió cuando Nicolás salió con 2 tazas de café. Los programas de tribunales dicen que el jurado ha estado deliberando durante 3 días, informó Nicolás, entregándole a su padre una taza humeante. Los analistas están divididos sobre el veredicto. Vicente asintió, sin sorprenderse. El equipo de defensa de tu madre presentó un caso impresionante. La narrativa de manipulada por amor funciona bien con ciertos jurados. ¿Crees que la absolverán?, preguntó Nicolás, tomando asiento junto a su padre. No, respondió Vicente con certeza. Las pruebas son demasiado exhaustivas. Tu testimonio demasiado dañino. Pero probablemente recibirá una sentencia menor que Pedro. Pedro Salazar ya había sido condenado por múltiples cargos de espionaje, sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en una penitenciaría federal de máxima seguridad. Su misterioso episodio neurológico durante la detención previa al juicio lo había dejado con temblores persistentes y lapsos de memoria que lo humanizaron. Ante el jurado, precisamente como Vicente había calculado al ordenar que se administrara el antídoto en el último momento posible. Hablé con Sofía esta mañana.
mencionó Nicolás. Su cobertura en Europa ha sido oficialmente restaurada. Las agencias están satisfechas de que su involucramiento en el caso de mamá fue estrictamente familiar, no operativo. Vicente sonrió levemente. Tu hermana siempre ha sido hábil manejando percepciones y se sentaron en un silencio cómodo, observando las olas rompiendo contra la costa rocosa abajo. Vicente se había retirado oficialmente de todo trabajo gubernamental, sus autorizaciones de seguridad entregadas voluntariamente. Nicolás había abandonado su programa universitario. En cambio, buscando entrenamiento especializado con antiguos colegas de su padre, hombres y mujeres que reconocían el potencial del joven y su necesidad de redención. ¿Alguna vez lamentas hasta dónde llegó?, preguntó Nicolás de repente. Las órdenes internacionales, la condición de Pedro, todo eso. Vicente consideró la pregunta cuidadosamente. Lamentar sugiere que elegiría diferente si tuviera otra oportunidad. No lo haría. Ni siquiera por mí. Fui daño colateral en tu guerra contra mamá. Fuiste una víctima de las decisiones de tu madre mucho antes que de las mías. Vicente lo corrigió suavemente. Ella te envenenó contra mí durante años. Nicolás, la reunión simplemente me obligó a reconocer cuán exitosa había sido. Nicolás se estremeció al recordar sus crueles palabras. Lamento lo que dije esa noche sobre que Pedro era un mejor padre. Lo creías en ese momento, observó Vicente sin rencor. Tu madre es excepcionalmente persuasiva. Aún así, Nicolás insistió, debería haber visto a través de su manipulación. Tal vez, permitió Vicente. ¿Pero has compensado con creces con tu testimonio y tus elecciones posteriores? Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Vicente revisó la pantalla, su expresión sin cambios, mientras leía la notificación. ¿El veredicto?, preguntó Nicolás. Vicente asintió. Culpable en todos los cargos excepto uno. Sentencia en 3 semanas, pero el mínimo obligatorio es 20 años. Nicolás exhaló lentamente. Entonces, realmente se acabó este capítulo. ¿Acordó Vicente? La vida continúa. Más tarde esa noche, mientras Nicolás dormía dentro de la cabaña, Vicente recibió una llamada segura de Sofía. «Felicitaciones, papá», dijo cuando contestó. «Justicia servida a un costo considerable», señaló Vicente. «¿Pero valió la pena?», preguntó Sofía, conociendo a su padre lo suficiente para entender su cálculo. Vicente miró hacia la luz de la luna reflejándose en el Atlántico. «Me tomó 15 años, Sofía. 15 años de mentiras, manipulación y traición. Se burlaron de mí públicamente. Volvieron a mi hijo en mi contra y comprometieron operaciones que costaron vidas. Y ahora tienen décadas para contemplar las consecuencias de subestimar a un hombre que descartaron como perdedor», respondió Vicente, su voz cargada con la finalidad de una cuenta cerrada. «Así que sí, valió cada sacrificio. Nicolás está sanando bien», observó Sofía, cambiando de tema. «¿Sus informes de entrenamiento son excelentes?», preguntó. «Potencial», acordó Vicente, «diferente al tuyo, pero valioso a su manera. ¿Le contarás sobre la nueva asignación? La consultoría». Vicente sonrió levemente. «Cuando esté listo. Algunos talentos no deben desperdiciarse en el retiro». Tras finalizar la llamada, Vicente permaneció en la terraza hasta el amanecer, observando el ritmo inexorable de las olas contra la roca. La demostración paciente de la naturaleza de que incluso las superficies más duras ceden eventualmente ante una fuerza persistente. Dentro de la cabaña, archivos seguros esperaban con detalles de amenazas emergentes y solicitudes de asistencia de agencias que valoraban las habilidades particulares de Vicente. Su retiro oficial nunca había sido concebido como un final.
solo una transformación. El hombre que había sido humillado públicamente en una reunión familiar, que había asentido y mirado su reloj, y se había ido en lugar de causar una escena. No había demostrado debilidad. Había ejercido la paciencia de un estratega maestro que entendía que la verdadera victoria requería no explosiones emocionales, sino una ejecución calculada y relentless. Cuando la primera luz del amanecer tocó el horizonte, Vicente Ramírez abrió el archivo y comenzó a planificar sus próximos movimientos. El mundo no se había vuelto más seguro durante su breve retiro. Todavía había amenazas que abordar, todavía justicia que dispensar, y Vicente, liberado de la carga de fingir ser menos de lo que era, nunca había sido más peligroso. Gracias por ver. Cuídense. Suerte. Gracias por escuchar la historia de hoy. Tal vez ha planteado nuevas preguntas en tu mente, o quizás ha traído de vuelta viejos recuerdos. Cada día en Reddit, nuevas experiencias y momentos crean historias frescas y nos conectan a todos. Cada persona tiene su propio viaje único en la vida, y todos intentamos entender el mundo a nuestra manera. Este tipo de momentos nos recuerdan que todos somos humanos, a veces felices, a veces tristes, y siempre aprendiendo algo nuevo. Si disfrutaste esta historia, siéntete libre de compartirla con tus amigos. Tus pensamientos y comentarios siempre son valiosos para nosotros, ya que nos motivan a crear contenido aún mejor. Cada historia tiene su propio ángulo único, y nuestro objetivo es entender la perspectiva de todos y hacer nuestro contenido diverso y relatable. Historias como estas nos ayudan a darnos cuenta de que el viaje de la vida es diferente para cada uno. Y al escuchar otras historias, aprendemos algo nuevo. También puedes compartir tus propias historias con nosotros. Tus experiencias también son valiosas para nosotros. Y si disfrutaste este video, por favor deja tus comentarios. Buscamos crear contenido que ilumine tu mente y te dé nuevas ideas cada vez. Si ya has visto este video antes, tus comentarios siguen siendo importantes. Con cada comentario, podemos mejorar nuestro contenido y ofrecer una nueva perspectiva a nuestros espectadores. Hoy, lo que vimos fue solo una pequeña parte de las muchas historias compartidas en Reddit y en todo el mundo. Es un recordatorio de cómo todos intentamos entender la vida compartiendo nuestras experiencias con los demás. Este video fue solo un ejemplo de cómo intentamos conectarnos con otros a través de la narración, aprendiendo sobre diferentes lados de la vida. Esperamos continuar compartiendo historias que nos ayuden a todos a aprender y crecer juntos. Gracias por tu tiempo. Y no olvides estar atento a más historias que llegarán pronto. Si aún no lo has hecho, por favor da like y síguenos para más contenido increíble. Tu apoyo nos mantiene en marcha y nos esforzaremos por traerte más historias que provoquen reflexión y conmuevan el corazón. Hasta la próxima. Cuídate y mantén la curiosidad.